Hola a todos, mi nombre es Yuri Romero y este es su canal Protagonistas de la Biblia. Hoy arribamos al quinto vídeo y final de la vida de Moisés. Empezamos este vídeo diciéndote que después de todo lo que había pasado Moisés y el pueblo de Israel en su andar por el desierto, después de la salida de Egipto, 40 años en el desierto, debido, ¿por qué? Como castigo de Dios por la testarudez del pueblo de Israel y también la testarudez de Moisés, porque solo Dios los castigó en que esa generación no vería la tierra prometida. Entonces solo vería la tierra prometida Caleb y Josué, los dos espías que hablaron y dijeron que Dios podía hacer lo que quisiera, que lo iba a llevar, pero los otros 10 espías, recuerden, que dijeron que no, y todo el mundo fue castigado a no llegar a la tierra, a no ver la tierra prometida. Pues pasado 40 años de vicisitudes, de encuentros con personajes que bastante interesantes e increíbles, pero bueno, eso se los iré contando en los vídeos sobre esos personajes. Este vídeo es de Moisés. Moisés siguió al frente batallando, siendo líder espiritual, siendo líder, bueno, hizo de todo. Llegó el momento que llegaron a las llanuras del Moab. Las llanuras del Moab está cerca ya de la entrada a Río Jordán y a la tierra prometida. Y allí Dios le dice a Moisés que le hable al pueblo. Moisés le habla al pueblo y ¿para qué? Para darle sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para hacer una renovación del pacto. Luego verán por qué hay que hacer una renovación del pacto. Todo esto está en el libro de Deuteronomio. Allí Moisés le da 3 discursos al pueblo de Israel. 3 discursos. Allí en las llanuras del Moab. El primer discurso es histórico. ¿Histórico por qué? Porque Moisés le habla sobre todo lo que pasó el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta llegar ahí. Todo lo que hicieron, todo lo que pasaron, por las penurias que pasaron, las cosas que vieron que Dios hizo, las cosas que Dios estaba haciendo por ellos, las cosas que hicieron malas, todo históricamente contado, se lo dijo Moisés en el discurso, en el primer discurso, o sea, en el discurso histórico. Luego le hace un discurso legislativo. Ojo, todo esto lo he aprendido leyendo la Biblia, pero también cruzando el curso de INSTE, que es Instituto Bíblico por Extensión, donde me repasaron y donde me dieron a entender y donde vi la verdad de todas estas cosas. Me aclararon, ¿sabes? Ciertas dudas, todas estas dudas y todos estos misterios. Como decía, el segundo video, el segundo discurso fue legislativo. ¿Legislativo por qué? Porque repite los 10 mandamientos. También hablas sobre las bendiciones de la obediencia del pueblo de Israel. Si tiene obediencia, las bendiciones que tendrá. Pero también habla sobre las consecuencias de la desobediencia. Esto lo habla en el segundo libro, en el segundo discurso, o sea, el legislativo. ¿Por qué había que repetir los 10 mandamientos? Y recordárselo o decírselo. ¿Por qué? Porque esta generación que estaba ahí era una joven generación. Estos, la mayoría, casi ninguno, estuvieron cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. O sea, que le repitió lo que le dijo Dios, se lo dijo a esta nueva generación, la generación que sus padres sí vieron cuando el becerro de oro, cuando pasó todo, cuando le dio la segunda vez, la segunda oportunidad del pacto. Pues bueno, todo esto se lo dijo, por eso había que decir, había que devolverle a explicar, a decirle los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Y el tercer discurso que le dio Moisés al pueblo fue un discurso didáctico. ¿Didáctico por qué? Porque Moisés le enseña al pueblo cómo deben de comportarse, qué deben de hacer, cuáles son las medidas, cuáles son las cosas que deben llevar a cabo una vez estén en la tierra prometida. O sea que aquí Moisés le dice
el pasado, el presente y el futuro de lo que tiene que hacer el pueblo de Israel, todo bajo los decretos, los estatutos y los mandamientos de Dios. Cuando Moisés termina de hacer todo esto, como ya saben, Dios le había dicho que no iba a llegar, no iba a ver la tierra prometida. Pero Dios sí lo lleva a la llanura del Moab, lo lleva y le enseña toda la tierra que Dios le había prometido a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, la tierra que prometió a los patriarcas, la tierra prometida. Moisés pudo verla, pero no pudo tocarla, no pudo entrar. Y a la edad de 120 años muere Moisés y es enterrado por Dios. Y es enterrado por Dios, no se sabe dónde, no se sabe el lugar. Es decir, que Dios enterró a Moisés. Y así lo dice en Deuteronomio. Cuando vio la tierra prometida, vio dónde iba a estar su pueblo. Dice que Moisés murió sin dolor de cuerpo, sin quedar ciego, sin nada. De estar así a estar muerto. Y ser enterrado por Dios para que nadie encontrara su cuerpo. Ojo, que es un privilegiado de que ser el único hombre en la Biblia de ser enterrado y de ser solo saber dónde descansa su cuerpo físico, porque el espíritu está con Dios esperando la segunda vuelta de Jesús. Y así es el final de la vida física de Moisés. Había tenido mucho privilegio Moisés al haber sido enterrado por Dios, pero se lo había ganado, porque Dios mismo dijo que había sido el hombre más manso, fue y será el hombre más manso que hubo sobre la tierra. Claro, sin contar a Jesús, porque Jesús es Dios. Pero bueno, para las enseñanzas de Moisés, todo en la vida de Moisés son enseñanzas. Todos son enseñanzas, buenas y malas, pero toda la vida de Moisés es enseñanza. Vamos a centrarnos en 3 etapas de la vida de Moisés y cada una etapa de 40 años. Primera etapa, nacimiento y juventud de Moisés. Vivió en la opulencia, llevado por sus impulsos juveniles o por el impulso de la persona que era, lo llevó a cometer una acción, un asesinato a un egipcio. Lo que da a entender que era un hombre de acción, que no era cobarde, era un hombre de acción y de fuerte temperamento, es decir, era temperamental, era de acción, no era de quedarse callado, ni de tener miedo, ni de... No, era un hombre temperamental. Pero ese temperamento y esos impulsos lo llevaron a cometer esa imprudencia y otras imprudencias. Esos fueron los primeros 40 años en la vida de Moisés. Buena vida, temperamento fuerte, impulso, imprudencia. Tuvo que irse al exilio, tuvo que exiliarse porque lo quería matar el jefe de los egipcios, y pasa a la segunda etapa, otros 40 años. En estos otros 40 años se va con su suegro, conoce a su mujer, se casa y ya pasa a tener y pasa a ser ya a entrar en él un hombre humilde, en paz, empieza a ser manso, de vivir en familia, de ser pastor, de pastorear ovejas, la tranquilidad, la mansedumbre, ya de aquel hombre violento aquí en esta etapa, de los 40 a los 80 años, ya no quedaba nada, todo lo contrario, un hombre, como dije, manso. Era pastor, ya era un hombre tranquilo. Tanto así que cuando Dios se le aparece en la zarza, Moisés quería quitarse de arriba esa misión que Dios le estaba dando. Dijo, no, yo no quiero, yo soy tartamudo. ¿Se acuerdan que lo decía? No, pero es que yo no, pero es que, ¿por qué yo? Si yo tengo miles de defectos. Y Dios le dijo que Él lo había puesto él al frente para sacar al pueblo de Israel. Esa fue
la segunda etapa de Moisés. Ya de los 40, la tercera etapa de los 80 a los 120 años que muere. Es decir, la misión en sí, donde tuvo que poner en práctica parte de su primera etapa y parte de su segunda etapa. O sea, fue organizador social porque tuvo que organizar, hacer censos, sacar al pueblo, dirigirlo, ponerlo alrededor del tabernáculo, ponerle su sitio. Tuvo que ser un organizador nato. Tuvo que ser un estratega militar, porque se acuerdan que tuvo varias peleas a lo largo de estos 40 años. Tuvo varias guerras, tuvo que librar varios frentes y todos victoriosos, claro. Tenía la ayuda del poder, tenía la ayuda de Jehová, tenía la ayuda de Dios. Tenía que ganar, pero tenía él que ser el estratega. Y también era el maestro religioso, era el que impartía justicia, era el que animaba al pueblo, era el que en Deuteronomio dio todo lo que tenía que hacer el pueblo cuando él no estuviera, porque cuando él no estuviera tenía que vivir el pueblo ya en la tierra prometida. O sea, la vida de Moisés en sí está llena de enseñanza. En esta última etapa también salió su lado de cuando era joven, de aquel lado de la imprudencia y de ser hombre de acción, cuando golpeó la peña, la roca, y Dios no le permitió. Así que sus impulsos también los llevaron hasta el final de sus días y a tener consecuencias en el final de sus días. Pero los valores que tiene Moisés, los grandes valores que tiene Moisés de obediencia, de fidelidad, de humildad y de liderazgo, no se lo puede quitar nadie. No se lo puede quitar nadie. Moisés fue líder, fue humilde, fue fidedigno, fue fiel a Jehová y sobre todo fue obediente. Fue obediente. Después de Moisés, nadie ha tenido conversación cara a cara como lo tuvo Moisés. Las conversaciones que tuvo Moisés con Jehová, con Dios. Todo en la vida de Moisés son enseñanza para nosotros. Por eso tenemos que admirar a Moisés por lo que hizo, por lo que fue y por lo obediente que fue ante la palabra de Dios. Recuerden, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen los mensajes, déjame un like y un comentario. Y recuerda que como dice Proverbios 24:5, el hombre sabio es fuerte. Nos vemos. Jesucristo.